Sí, sí, pero yo no voy a participar. De acuerdo. Ya puede iniciar, Javier. Ah, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Eh, pues me presento. Mi nombre es Javier Avilés Martínez. Les hablo desde la Ciudad de México. Soy abogado deportivo. Eh, pues tengo a bien haber hecho estudios de derecho deportivo y de administración y gestión de negocios deportivos en la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid, donde, bueno, pues hace ya cerca de 12 años estuve por ahí precisamente estudiando con dentro de la institución, dentro del Real Madrid, en donde, bueno, pues también tuve la oportunidad de hacer algunas prácticas profesionales. Hoy vivo en Ciudad de México, en donde me dedico precisamente a temas de derecho deportivo. Actualmente soy el director legal de la Liga de Fútbol Americano Profesional acá en México, pero también dentro de las actividades que realizo, bueno, pues asesoro a algunos clubes de la Liga de Fútbol Profesional de México, de primera división y de ascenso, así como también a un par de equipos de la Liga de Béisbol Profesional también. Acá en México tenemos dos ligas profesionales de béisbol, una que es la Liga Mexicana de Béisbol y la otra es la Liga Mexicana del Pacífico. Esta Liga Mexicana del Pacífico es la que tiene la representación del equipo nacional que juega en la Serie del Caribe, donde, bueno, pues participan normalmente países pues, básicamente del Caribe, donde están muchas islas y donde pues, juega Venezuela y Colombia de Sudamérica, ¿no? Por compartir precisamente esa parte del Caribe, ¿no? Bueno, y yo me dedico a asesorar a un par de clubes y también algunos jugadores y exjugadores de fútbol. Pertenezco también al Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, en donde, bueno, pues también soy el representante del instituto en México y pues también hace ya algunos años que conozco me parece que un par de profesores que ya han estado con ustedes, que es el doctor Esteban Carbonell, que es un gran amigo mío, y también el doctor Miguel Ángel Dávila, que también tengo ya la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, y con quien también recientemente, la semana pasada, estuvimos compartiendo por ahí un foro del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, precisamente en Sao Paulo, en Brasil, en donde estuvimos debatiendo temas interesantes sobre pues sobre la FIFA, los avances que hay en cuanto a la regulación y a la reglamentación de distintas normas que vienen para la FIFA, el avance y las novedades que se vienen para el fútbol en general, tanto para el juego como para el entorno, ¿no? Para la parte que a nosotros nos interesa, que es la parte regulatoria, que se vienen cosas grandes y precisamente entre esas cosas grandes que tenemos próximos a debatir precisamente con la FIFA o de la FIFA, precisamente es este tema del que vamos a estar hablando, estas clases que según entiendo ya son sus últimas dos clases de esos estudios que están haciendo ustedes, ¿no? Sobre derecho deportivo,
en donde, bueno, pues también por ahí Renato ha tenido a bien comentarme acerca del grupo, donde me ha comentado que hay todos gente muy valiosa dentro del grupo, gente que ya está involucrada en el deporte, gente que ya está involucrada incluso en el mismo fútbol, y donde, bueno, pues yo tengo también la suerte ya de haber participado en algunos congresos allá mismo en Lima. No sé si todos sean por allá de Perú, pero bueno, yo ya he estado también afortunadamente en Lima, eh, en, en un evento que también organizó el Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, precisamente, en donde ya platicamos también hace algunos años acerca de temas importantes, ¿no? Pero bueno, pues hoy nos toca hablar acerca de lo que son los agentes y los intermediarios en el fútbol, o de lo que regula la FIFA, ¿no? Estos personajes que son sumamente polémicos, algunos queridos, algunos no tan queridos, algunos muy criticados. Hay mucha gente que no ve bien la presencia de estos agentes o intermediarios dentro del fútbol. Sin embargo, bueno, pues a veces se suele decir que son parte del mal necesario que debe de existir en la industria, porque juegan un papel importante desde hace muchos años. Sin embargo, los antecedentes regulatorios de los agentes y de los intermediarios, pues son relativamente recientes. La FIFA no se había preocupado por regular acerca de esta figura, y donde antes pues todo mundo participaba, incluso los abogados. Ha habido algún momento en el que los abogados hemos tenido un, un papel importante, un papel privilegiado, en donde ahora se nos ha limitado un poco para intervenir, tanto como agente o como intermediario. Antes, con el solo hecho de tener la calidad de abogado, se nos permitía fungir como agentes o como intermediarios en las negociaciones de clubes y jugadores. Y ahora, bueno, pues ya no es posible con el solo hecho de ser abogado, ya no es posible platicar o ser agente o intermediario solamente con el solo hecho de ser abogado, ¿no? Hoy vamos a ver precisamente las características que se deben de cumplir, o los requisitos que se deben de cumplir para la FIFA, para las asociaciones, para poder ser intermediario y para poder ser, sobre todo, un agente FIFA, en donde, reitero, pues para muchos es un mal necesario. Incluso a veces hasta para el mismo jugador suele ser un mal necesario. Seguramente ustedes sabrán, independientemente de que vamos a profundizar en los temas, comento de manera muy rápida. Pues seguramente ustedes tendrán alguna noticia o alguna historia de jugadores que han sido representados pues por algún familiar, por algún amigo cercano, que no, a veces no hacen las cosas tan bien como el jugador o el club desearía, y el jugador a veces no sabe cómo quitarse precisamente al familiar, ¿no? Al papá, a la mamá, al hermano, al tío, al suegro. No saben cómo quitárselo, precisamente porque no hacen las cosas de manera profesional, ¿no? Hoy el ser agente y el ser intermediario, bueno, pues finalmente significa el ser un profesional y dedicarse a un tema muy en particular, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando. Acá la parte que me gustaría es, pues de alguna manera, conocerlos, saber de manera muy breve con quiénes voy a estar tratando, trabajando. Entonces, no sé si haya por ahí una especie de espacio que podamos tener para irnos presentando. Si quieren, yo los voy nombrando y ustedes me van diciendo, abriendo un poquito su micrófono, si quieren su cámara, que para mí también sería ideal que estuvieran las cámaras abiertas para poderlos estar viendo, para poder interactuar un poquito mejor con ustedes. Me gustaría que pudiéramos platicar acerca de quiénes son ustedes, qué profesión tienen, a qué se dedican y por qué están estudiando este curso. Entonces, si les parece, yo los voy nombrando conforme a mí me van apareciendo acá en la cámara, y ustedes me van ayudando, por favor, con su presentación.
A ver, me aparece en primer lugar por acá Leonel Leal. Leonel, cuéntanos. ¿Puedes abrir tu micro, por favor? ¿No tienes opción de abrirlo? A ver, déjame ver cómo podemos abrirlo. Ahí estás. Ahora sí, ahora sí. Ahí estás. Cuéntanos, Leonel. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ya, Javier. Sí, mi nombre es Leonel Álvarez, ahí aparece Leonel Leal. Mi nombre es Leonel Álvarez, soy abogado. Em, yo tengo un hijo que es futbolista profesional y acá en Perú. Ok. Y lo he representado. Has relatado el caso de los familiares Ah, que... mira, ya estoy empezando a hablar mal de ti, hombre. Sí, pues. No tan mal, porque mi hijo lo represento desde que tiene, bueno, empezó la carrera a los 4 años y ha llegado hasta jugar por los equipos más importantes, el Amo de Cristal, la U, Melgar, y hasta en la selección. O sea, tan mal no lo he hecho. Ok. Pero sí te confieso que yo creo que para el paso siguiente, que es el extranjero, sí prefiero contar con gente que ya estén, ya conozca los contactos que yo por mi carrera, solo el tema deportivo lo he visto con mi hijo, no es algo que vea constantemente, pero sí me gustaría verlo también, fíjate. Por eso Bueno, llevo el curso, para ver si tengo contactos afuera, uno, y para llevar por mi cuenta otras cosas de la industria deportiva. Esa es un poco mi historia. perfecto. Ah, bueno, pues buenísimo, Leonel. Espero que pueda contribuir un poco a ese objetivo que tienes. Y bueno, también al final yo creo que ya me hicieron favor por ahí Renato o gente de la academia ya me hizo favor de compartir la presentación en donde al final vienen mis redes sociales, mi contacto y si en algo te puedo ayudar, pues con mucho gusto, Leonel. Que por cierto, tu nombre, Leonel Álvarez, ¿te acuerdas que había un jugador colombiano, ¿no? Que de la época de René Higuita, Leonel Álvarez, que era, no sé, mediocampista, ¿no? Que jugaba por ahí, ¿no? Javier, Coincidentemente. siempre me recuerda que ese nombre y la respuesta que yo doy, un poco a la broma, es sí, yo soy Leonel Álvarez, pero yo no la llevo. Eh, Claro. no sé si la entiende la respuesta, pero Sí, sí, tiene que ver con que Leonel Álvarez, el otro, es colombiano, yo no. es correcto, es correcto. Muy bien, pues muchas gracias, Leonel. Bueno, vamos a continuar por aquí, me parece también Alonso Juárez. Alonso, si estás por ahí, haznos favor de prender tu cámara, de abrir tu audio. Hola, Alonso, ya te vemos, no te escuchamos. Alonso, no te escuchamos. A ver, te vamos a activar el audio. ¿Puedes abrir tu audio, Alonso, por favor? Qué raro, estoy colocando para activarlo. Pero aquí necesitamos Javier, ¿puedes activarlo? Ahí está. Sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas cómo noches. hacemos para activar su audio. Ah, ya estás. ¿Me escuchan bien? Javier, Ahora te escuchamos. Sí, ya te perfecto. escucho. Bueno, mi nombre es Alonso Juárez, soy de la ciudad de Arequipa, Perú. Bueno, soy abogado de profesión. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder hacer una especialidad en Derecho y Gestión Deportiva, justo en el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, que posiblemente también lo conozcas, que es en España, ¿sí? Sí, claro. He podido trabajar más en temas vinculados con la gestión deportiva en los Juegos Panamericanos. Actualmente trabajo para una empresa brasileña que está vinculada con Conmebol para algunos partidos de la Copa Sudamericana específicamente. Y eso, ahí vamos. Bueno, pues muy interesante, muy interesante trabajo. Precisamente yo la vez que estuve allá en Lima,
fue en el 2019 cuando estuvieron los Panamericanos. Tuve oportunidad por ahí de ir a un par de actividades y de hecho hubo también un par de amigos míos que eran los que contrataron para temas de producción y organización de los Panamericanos y bueno, pues estuve por allá precisamente en esos momentos en Lima. Pues buenísimo, Alonso, pues muchas gracias y bueno, pues aquí vamos a estar, como les decía, pues ahí están mis datos por si en algo puedo aportar en lo que hacen, pues con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? Genial, Javier. Muchas El gusto es mío. gracias. Luego por acá me aparece Sofía Ropón Lozano. Sofía, si nos haces favor de abrir tu cámara y tu micrófono. Javier, el micrófono lo tienes que abrir con el... ¿Yo lo abro? Sí, un mute. Ujú. Y la cámara sí la tiene que abrir ella. Le tengo que solicitar, reactivar, no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al costadito hay unos 3 puntitos. Ya Ya está. Ya Ujú. está, listo. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Javier, qué gusto. Mi nombre es Sofía Ropón. Yo soy abogada de profesión. Trabajo en el Instituto Peruano del Deporte ya hace 6 años, ¿no? He visto desde la Oficina de Asesoría Jurídica temas legales de federaciones deportivas, ¿no? También llevo la asesoría legal de la Federación de BA, que es una federación de canoas polinésicas, y actualmente estamos viendo desde la Oficina de Coordinación Regional el Mundial Sub-17 que se va a desarrollar en Perú el próximo año. Entonces sí, he estado vinculada siempre al tema del deporte y el derecho deportivo, ¿no? Y a la gestión pública. Pues buenísimo. Tienes ya muchísima experiencia también entonces, ¿no? Sí, 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 así es, también. Bueno, pues esperemos también igual, Sofía, que podamos aportar algo a precisamente esta formación y esta experiencia que vas tomando, pues con muchísimo gusto. Mucho gusto, Sofía. Muchas gracias, igualmente. Bueno, luego me aparece alguien que está nombrado como iPhone 13 Pro Max. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Listo, un momentito, a ver, voy a tratar de activar mi cámara. Ok, ¿Ahora sí me pueden ver? déjame ver. Ay, no, yo no te alcanzo a ver. Ahora sí. Listo, perfecto. Mi nombre es Carolina Alcózar Delgado. Soy bachiller en Derecho. Soy especialista en negociación y arbitraje. Y me gustaría mucho, estoy postulando una maestría justo de lo que es Derecho Deportivo. Y me encantó este curso, que es una introducción a todo esto para tener más conocimiento al respecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Pues igual también, Carolina, esperamos poder contribuir a esa formación que estás buscando. Y pues aquí con mucho gusto. Olvidé comentarles, bueno, pues a todos, ¿no? En el momento en el que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto pueden interrumpirme, ¿no? O sea, no hay que avanzar hasta en tanto no queden claras todas las dudas que puedan tener, las preguntas que puedan tener de cualquier cosa de que se trate, bueno, pues vamos interrumpiéndola al fin que tenemos tiempo suficiente para tratar todos los temas, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues hecho lo anterior, por ahí me aparece también Enrique Chávez. Si estás, Enrique, si nos haces favor de prender tu cámara y de abrir tu audio. El audio lo abrimos. No está Enrique Chávez. Bueno, a ver, vamos a continuar. Está por ahí Carlos Reyes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a ver sobre tu audio. Ahí estás. Sí.
Sí, ¿Ahora sí me escuchan? sí, totalmente, sí. Sí, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es segunda o tercera vez que me tocas como profesor. He estado Ah, en otros cursos, pero de otros países. Y estuve en un par de México y no me acuerdo qué otro curso más, justo en época de pandemia. Y bueno, y en la segunda o tercera ola. No me acuerdo el país, pero sí un evento. Y bueno, yo soy abogado, veo derecho procesal, pero mi vínculo con el derecho deportivo es que tengo un hermano que es entrenador profesional, ahorita está en el Miguel Grau, es entrenador de arqueros, de porteros creo que le dicen en México, no arqueros, Sí, sí, sí. y asesora, bueno, a los temas que él me consulta y a la Asociación Peruana de Entrenadores de Arqueros, que se llama ASPEAR, ¿no? Que es Ah, una mira, pues, asociación conformada por entrenadores de arqueros, ¿no? De la liga, de la mayoría son profesionales, ¿no? Del equipo profesionales de Perú. ok, mira, buenísimo, ¿no? Sí. Fíjate que como anécdota también, a lo mejor esta parte no te va a gustar mucho, ¿no? Pero yo hoy por el momento traigo un juicio donde tengo demandado a Pedro Galese precisamente por cuando estuvo acá en México, que Ya. le quedó a deber por ahí algunos honorarios precisamente a su agente, ¿no? Que le consiguió, ya sabes, contratos de patrocinios, el mismo equipo y tal, y le quedó a deber, y bueno, pues ahora tengo demandado por ahí a Pedro Galese, tristemente, ¿no? Pero bueno, pues así es el día a día, ¿no? Pues No, muy sí, bien, sí, toca. muy bien, Carlos, bueno, pues mucho gusto y bueno, me alegra más también que ya hayamos tenido antecedentes antes tú y yo, y bueno, pues esperemos que en esta ocasión también podamos contribuir igual para el objetivo que estás buscando y la formación que estás buscando. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a ver si llegó Enrique Chávez, ¿llegó? Por ahí nos escucha. Creo que no. Bueno, a ver, me parece Cristian Andrade. Cristian, si nos haces favor. A ver, ahí con el audio parece ser que... Hola, ahí- buenas noches, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Andrade Flores. Yo soy de la ciudad de Cusco. Actualmente estoy en Lima. Soy abogado de profesión. Ahora trabajo independientemente y quisiera especializarme en lo que es derecho deportivo. Por ello que estoy llevando este curso y también llevé el 2020, si mal no recuerdo, uno de Derecho Deportivo también en la Universidad Católica. Me llama bastante la atención este tema y quisiera, la verdad, especializarme ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a tratar también, Cristian, de contribuir un poquito a esa parte, ¿no? De llenarte aún más el ojo con el tema del derecho deportivo, ¿no? Y específicamente con estos temas, ¿no? Que son más que de derecho deportivo, más bien específico en derecho de fútbol, ¿no? De lo que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Aunque Claro, como una introducción. este tema de los agentes y los representantes, bueno, pues existen en todos los deportes, pero pues en ninguno está regulado como está regulado en el tema de la FIFA, ¿no? Así es. Ok, bueno, pues muchas gracias, Cristian. Gracias, Javier. Luego por acá tenemos a Enrique Figueroa. Si nos escucha Enrique Figueroa. Hola Javier, buenas noches. Hola, Creo Enrique, que buenas noches. mi cámara está fallando. Lamento, No te disculpe. preocupes. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Yo soy Enrique Figueroa, soy abogado de profesión. Mi campo de trabajo son los litigios judiciales y los arbitrajes comerciales y de inversión. Soy Ok, socio de un estudio de abogados en Lima. Y mi interés por el curso y por la materia nace a raíz de una asesoría que tuve con un club de primera división, aquí uno de los más importantes del Perú, y me interesó mucho todo el tema deportivo,
y vi la posibilidad de llevar este curso y de aprender un poco más del tema, porque es un tema bastante específico, más allá de que se apliquen reglas generales en algunos casos, porque también quiero expandir mis servicios a esta materia, ¿no? Así que nada, Ok, estoy muy contento por haber llevado este curso. qué bueno, bueno, pues ojalá que se te den tus expectativas, bueno, pues ya tienes buen camino, ¿no? Si ya empezaste a asesorar por ahí algún club y tal, bueno, pues eso ya es importante, ¿no? Que no cualquiera puede, luego esta industria está como muy cerrada, en Sí, algunos países hasta mafiada, donde no permiten que cualquiera entre, ¿no? A la industria, ¿no? Y pues qué bueno que ya lograste hacerlo, que finalmente en Sudamérica hay mucha más apertura, ¿no? Mucha más apertura que luego la que hay acá en México, en Estados Unidos incluso, y a veces hasta en Europa, ¿no? Son grupos muy selectos y muy reducidos, pero bueno, pues qué bueno, Enrique, pues igual esperamos cumplir con las expectativas de lo que estás buscando. claro que sí, Javier. Muchísimas gracias por la clase y por tus palabras. No, gracias a ti. A ver, luego me aparece Osvaldo Jumpa. Osvaldo, te escuchamos y te vemos. A ver, déjame ver. A ver, ahí ya te escuchamos. ¿Todavía no? A ver, déjame ver. ¿No? Ahora sí. Ahí estás. Te escuchamos, Osvaldo. Sí, se me interrumpió la conexión. Quería saber la pregunta. No, nada más que hagas una breve presentación. ¿Qué haces, Osvaldo? ¿A qué te dedicas y qué te llevó a estar en este curso? Bueno, yo soy abogado, me dedico justo a la asesoría legal y lo que me llevó a este curso es aprender un poquito más del derecho de deporte. Gracias. Ok, ¿te dedicas, esa asesoría legal que haces de derecho deportivo o de otra materia? A ver, se volvió a mutuar por ahí. Sí, se volvió a mutar, no sé, me parece raro. Ahí está. Sí, no, nada de asesoría del deporte, corporativa. Ok, de acuerdo. Listo, Osvaldo, gracias. Ok. A ver, luego por ahí me aparece. ¿Quién más? Jerico Marat. ¿No está Jerico? Me parece que no. No está bueno. A ver, por ahí Carlos Becerra. ¿Está Carlos Becerra? Sí, Hola, Carlos, te escuchamos. hola, sí, disculpe, ¿me puede dar un minuto, por favor? Acabo de llegar al toque, solamente dejo a los niños en la cama y voy a poder con Tranquilo, tranquilidad. sí, tranquilo, gracias. A ver, Jerico por ahí, me parece que ya está Jerico. Puedes activar tu cámara, Jerico, y me parece que ya puedes activar tu audio también.
con el otro usuario. A ver, vamos a ver. ¿Tienes dos usuarios? Acá estás, Jerico. A ver. Ah, si es que yo estaba con el otro. Ahí Ahí estás está. ya. Ahora Ahí sí, estás. profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Soy Jerico Cay Rubiños, tengo 20 años, soy de Tacna, pero ahora soy en Lima viviendo. La verdad que me metí al curso porque me gustó el tema de lo que es agente intermediario, justo este tema. Así que estuve buscando cursos, buscando algunos cursos para poder entender un poco más de ello y poder ahondarme más en el tema y ser un agente intermediario si Dios quiere. Ok, de acuerdo. Ah, bueno, pues mira, ya me dejaste enorme compromiso entonces, ¿no? Bueno, esperemos Vaya ya alta. que podamos cumplir la expectativa y que podamos aportar también a ese objetivo que estás buscando. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a ti. Bueno, a ver, vamos a ver quién falta por ahí. ¿Alguien me hace falta? No sé si ya había pasado. Ah, ¿hay alguien que me haga falta? Perdónenme que me haya saltado. Carlos Becerra. Carlos Becerra. A ver, ¿dónde estás, Carlos? Debes de estar. Acá estás. A ver, ahí estás. ¿Puedes prender tu cámara? Sí, ¿me puede ver ahí? Ahí estás, Carlos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tú acabas de decirme que ibas a acostar a los niños, ¿no? O algo. Sí, pero parece que todavía no va a suceder y quería No, no, aprovechar también para hablar sobre la expectativa que tenía. sí. Bueno, básicamente poder aprender más, ¿no? Adquirir un poco más de conocimiento. También soy estudiante de Derecho de 12º ciclo. Ok. Actualmente trabajo en la corte, en una corte aquí en Trujillo, se llama la Corte de Natalia. Y a la vez soy preparador también, tengo un gimnasio de alto rendimiento y mi objetivo es por ahora mi hijo. Tengo un hijo de 4 años, muy talentoso en el fútbol y una de mis aspiraciones más grandes es él, no es mi proyecto, tratar de estar siempre al lado de él, poder seguirle el rastro, poder protegerlo en este mundo tan complicado que es el fútbol y servirme de la herramienta de mis estudios, del derecho mismo, para poder tener lo necesario y estar al nivel de lo que él podría llegar a estar expuesto, ¿no? Claro, ok. Bueno, pues me parece bien, Carlos. Entonces, bueno, pues también vamos a tratar de cumplir la expectativa. Y digo, si hay alguien más que tenga algún otro tema que no necesariamente sea de esto que vamos a platicar sobre intermediarios, bueno, pues con mucho gusto, si podemos, lo platicamos, ¿no? Aunque, bueno, pues trataremos de centrarnos en este tema, pero bueno, pues si hay alguna otra cosa que podamos comentar y que pueda aportar y ayudar a los conocimientos que están buscando, bueno, pues con mucho gusto lo podemos compartir. ¿Hay alguien más que me haya hecho falta por ahí? Me parece, según yo, de los que están conectados, creo que creo que ya platiqué con todos, creo, ¿eh? Si hay alguien más que esté omitiendo, por favor hágamelo saber. Creo que no. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, ¿no? Ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Por aquí en pantalla, no sé si, bueno, seguramente están viendo la presentación que ya Renato también me parece que les hizo llegar. Preparé por ahí un índice de 11, alrededor de 11 temas que podemos platicar, ya sea que los podamos ver todos el día de hoy o si no los alcanzamos a ver, bueno, pues los continuamos para la siguiente sesión en 15 días y algunas otras cosas más que les voy a tener para dentro de 15 días, pero en términos generales, bueno, sí, hay mucho que platicar acerca de los agentes y de los intermediarios. Hay mucho que platicar acerca de la parte, regulada de hoy, cómo estamos. Incluso FIFA está por emitir un nuevo reglamento acerca de agentes y de intermediarios. Pero bueno, pues básicamente los temas que yo les platiqué es, bueno, pues tratar de definir lo que es un agente
lo que es un intermediario y cuáles son las diferencias entre uno y otro, para distinguir que una cosa es ser agente y otra cosa muy diferente es ser intermediario, aunque hay algunas similitudes, sí, pero sí vamos a encontrar que hay diferencias, ¿no? Vamos a platicar acerca precisamente de la importancia de los agentes en la industria del fútbol, por supuesto. Vamos a platicar acerca de la historia de los agentes y de los intermediarios, de cómo nacen, de cómo tiene que llegar el momento en el que la FIFA se tiene que sentar a regular acerca de los intermediarios. Vamos a hablar del ámbito de aplicación del reglamento, quién conoce de la aplicación del reglamento y hasta dónde se puede regular acerca de los intermediarios. Vamos a ver que sí es cierto que la FIFA emite un reglamento, pues, digamos, básico, genérico, pero que también le concede a cada una de las federaciones o de las asociaciones de cada país las facultades para que regulen más allá del reglamento FIFA. Es decir, cada país, cada federación o cada asociación de fútbol nacional tiene por parte de FIFA facultades o le delega FIFA facultades a las asociaciones o federaciones de los países en el que puedan ellos incrementar la regulación de los agentes o intermediarios, siempre y cuando no contravengan las regulaciones que ya ha emitido la FIFA, ¿no? Por supuesto, las pueden enriquecer, las pueden crecer, pero no pueden contravenir, ¿no? Lo que FIFA ha establecido en sus reglamentos. Luego, pues vamos a hablar de cómo se hace el registro y la comunicación de la información que manejan los agentes y los intermediarios. Vamos a platicar acerca del contrato, que me parece que es un tema importante, ¿no? Lo más importante, yo creo, para nosotros que somos abogados, cómo elaborar un contrato de representación o un contrato de agencia o de intermediación y cuáles son las cláusulas mínimas que debería de tener y qué podemos destacar dentro del contrato de representación. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el contrato, de la duración que establece la FIFA, la duración máxima, porque antes, pues alguien como para poder amarrar a un buen jugador o a un buen club, pues hacía contratos vitalicios, ¿no? Hoy ya la FIFA ha delimitado, ¿no? Que los contratos no pueden rebasar de determinada vigencia. Pueden renovarse, sí pueden renovarse, pero deben de tener un tiempo fijado en el que deban de terminar, ¿no? Los contratos. Ya si las partes desean continuar, bueno, pues podrán elaborar un nuevo contrato, pero ya no se pueden hacer contratos indefinidos. Vamos a hablar también acerca de la exclusividad, donde, bueno, pues hay jugadores que pueden tener dos o más representantes o jugadores o agentes, intermediarios, perdón, pero hay otros que, bueno, pues que no, ¿no? Y que se van a limitar a tener un agente en exclusiva, ¿no? Porque pues, el agente así lo va a hacer, ¿no? Firmar un contrato de exclusividad. Vamos a hablar de la remuneración, también donde la FIFA ha intervenido, donde ahora también ya se le topa un poquito al agente o al intermediario, se le ha topado el porcentaje de lo que puede cobrar en cada operación, porque también antes, bueno, pues muchas veces precisamente parte del ánimo de la FIFA de llegar a regular es precisamente porque a veces había representantes que ganaban tanto o más que el jugador, ¿no? Tanto o más que el club, y entonces, bueno, pues había sí acuerdos muy ventajosos de parte de algunos intermediarios o de algunos agentes, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, la FIFA ha topado esa remuneración. Vamos a hablar también en el caso de que existan conflicto de intereses o en el caso de que hay una doble representación, que también es un tema importante, que es un tema que la FIFA también ha ahondado mucho al respecto. Y vamos a hablar de la terminación del contrato de representación, así como los aspectos disciplinarios y la resolución de disputas. Por ahí a lo largo del curso o en estas semanas, si no ahorita, de aquí a la siguiente semana, le voy a hacer llegar a Renato algunas resoluciones, jurisprudencias del Tribunal de Arbitraje Deportivo,
les voy a hacer llegar algunas resoluciones que se han emitido en algunos países, sobre todo en España o en Europa, de cómo ha habido organismos que han resuelto en favor o en contra de algunos agentes o intermediarios o de algunos clubes o de algunos jugadores, en donde, bueno, pues hoy día es un tema pues importante, repito, importante para la industria, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema de precisamente de lo que es un intermediario y qué es un agente deportivo. Sí hay definiciones, hay definiciones de lo que es un agente o de lo que es un intermediario. Ahorita, bueno, pues ustedes ya están viendo por acá, ahorita vamos a platicar, pero alguien quiere platicar o exponer alguna idea de lo que considera que es un agente o un intermediario, de cómo lo podríamos definir al agente o al intermediario. ¿Alguien tiene alguna idea? Carlos. Venga, Carlos. Claro. ¿Ahora sí? Sí, sí, venga. Sí, el intermediario es el que representa al jugador o a una de las partes específicamente en la negociación del contrato. Pero no es que realmente represente al jugador. En cambio, el agente es el que representa, en este caso, al jugador en sí para todos sus demás contratos o actos, ¿no? Y en este caso existen, bueno, yo no quiero adelantarme a la clase, pero existen un reglamentos y en ciertos países tienes que estar registrado y a veces se utiliza al agente local, ¿no? Ahora, se confundía el término entre agente y representante, que es otro aspecto o confusión, ¿no? Porque prácticamente a veces el representante es prácticamente el jugador en sí, lo ve como un padre o algo que una persona que siempre le apoya para cualquier cuestión o cuando no tiene equipo, hasta lo ayuda incluso económicamente, etcétera, ¿no? Pero intermediario es quien que participa por cualquiera de las partes en una negociación en el contrato. Y el agente que es el que representa al jugador y que tiene que estar inscrito o registrado en la asociación de cada país y pasa un examen, etcétera, ¿no? Ok, correcto. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Nadie. Bueno, ok. Sí, bueno, efectivamente, como lo comenta Carlos, bueno, y aquí lo vemos en la diapositiva, ¿no? Que pues hablamos nosotros de que sí hay una definición que nos da el reglamento de FIFA, aunque pues no es una definición exclusiva o una definición absoluta, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir a la gente como aquella persona autorizada por el futbolista o por el club para actuar con carácter general o puntual en su nombre y en su mejor interés. Y precisamente no es lo mismo un agente que un intermediario, y las principales diferencias son que las funciones que desempeñan, o sea, en cuanto a las funciones que desempeñan, los intermediarios tienen una única tarea muy bien definida, que es la de intermediar en la negociación y conclusión de un contrato o una transferencia de un jugador con el que muchas veces no les une ningún tipo de relación contractual. Solamente el intermediario, digamos, que aparece o intercede de manera ocasional o de única instancia. Eso lo hace el intermediario. Aparece en una negociación, ya sea por parte de un jugador o por parte de un club, es decir, con un jugador para negociar con un club o con un club para negociar con un jugador de manera única, en tanto que el papel del agente es mucho más amplio. No es un simple facilitador. Negocia, apoya, asesora y gestiona la carrera del futbolista en un sentido más amplio. Es su persona de confianza, es su brazo derecho. Eso es lo que significa la gente. La gente va mucho más allá de lo que hace el intermediario. Digamos que el agente es el universo completo
y el intermediario es una parte de ese universo, es decir, el agente suele ser intermediario, pero no solamente es intermediario, el agente hace mucho más allá, gestiona muchas más cosas que el intermediario. Repito, el intermediario es ocasional, se le contrata por una sola ocasión para que negocie una transferencia. Pero el agente trabaja con el club o con el jugador de manera permanente en muchas actividades, que no solamente son las de negociar un contrato, una transferencia, un patrocinio. Es más, el agente, digamos, como dice, que es la persona de confianza o es la nana del jugador, o en este caso no podemos decir que es la nana del club, pero sí es como eso que ponemos aquí, ¿no? Es un facilitador. Lo que el club necesite, el agente lo va a conseguir. Por ejemplo, si de repente digamos que el Real Madrid va a contratar los servicios de un jugador y el agente del club, la directiva del club le va a decir a su agente del club, le va a decir, oye, Juan, necesitamos conseguir dónde va a vivir el jugador que vamos a contratar. Necesitamos que viva en una zona exclusiva, rodeado de árboles, que tenga alberca, la. Entonces la gente se tiene que encargar de conseguir la vivienda donde va a llegar a vivir ese jugador por parte del club. O a lo mejor es el mismo club, ¿no? Leo Messi le puede decir a su representante, oye, fíjate que me voy a ir al Paris Saint-Germain. Entonces necesito que me consigas una casa que esté a las afueras de París, que me quede en medio del bosque, que haya cerca escuelas, que haya cerca centros comerciales, que haya cerca ciertas cosas, y entonces el agente se tiene que abocar a buscar eso y le dice, ¿sabes qué? También quiero, llegando a Francia, quiero afuera un Lamborghini color rojo que tenga ciertas características. Entonces la gente se tiene que abocar a complacer a las necesidades del jugador o a las necesidades del club. En cambio, el intermediario, lo único que va a hacer, repito, es de manera ocasional el decirle, por ejemplo, a Leo Messi, decirle, oye, Leo, fíjate que tengo contacto con la gente de Adidas y están buscando a un jugador emblema a nivel mundial para patrocinarlo y volverlo la imagen de una campaña publicitaria que van a tener. Y entonces, bueno, firman ese contrato Leo Messi con Adidas a través de un intermediario y a ese intermediario jamás lo vuelve a ver Leo Messi, ¿no? Firmaron ese contrato por única ocasión, hacen la campaña publicitaria y se acabó. Eso es lo que hace un intermediario. Repito, a diferencia del agente, el agente va a conseguir muchas más cosas de manera permanente, de manera continua, de manera periódica para el jugador o bien para el club, ¿de acuerdo? Entonces, y también, bueno, pues tiene que ver precisamente aquí con la duración, no solamente con las funciones que desempeña, sino también con la duración de la relación. Digamos, el intermediario actúa en una operación muy puntual, mientras que la gente trabaja a largo plazo en varias operaciones del club o en varias operaciones del jugador. Y por eso decimos al final, en este punto número 3, todo agente es intermediario, pero no todo intermediario suele ser un agente. Por decíamos, sí, el agente pues puede negociar ese contrato con Adidas con Leo Messi y jamás volverlo a hacer, pero el agente, además de que negocia con Adidas, pues negoció con el Paris Saint-Germain y negoció con la selección argentina y negoció con, le encontró casa, le compró el coche, le mandó comprar un avión, una serie de situaciones. El agente también suele, le decíamos, es el tema como una niñera del jugador, ¿no? En donde el jugador dice, oye, fíjense, por ejemplo, dice Leo Messi, oiga, a su agente le dice, oye, van a venir amigos míos de Argentina y van a estar aquí en París y bueno, pues quieren venir a ver un partido, ¿no? Un partido de la UEFA. Necesito que les consigas boletos ahí en el palco y tal, ¿no? Entonces el agente lo que va a hacer es eso, conseguir las entradas para los amigos de Leo Messi que lo puedan ir a ver, o la familia, o quien sea, ¿no? O igual van a viajar los padres de Leo Messi a París y entonces la gente le va a encargar que consiga el mejor hotel, una suite espectacular y tal, que no tengan ningún problema, que vayan a recogerlos al hotel, que los lleven a comer, que les den un tour por todo París,
etcétera. De eso se va a encargar el agente, ¿no? De facilitarle las cosas al jugador. No sé si hasta este momento me explico a lo que se refiere esta diferencia y esta definición entre lo que es un agente y lo que es un intermediario. Leonel. A ver, vamos a ver, Leonel, ¿dónde estás? Acá estás. A ver si ahí puedes abrir ya tu audio. Ya, ahí sí. Sí. Claro, Venga, sí. Leonel, cuéntanos. Lo que comentas, yo conozco, sé de casos de agentes que se contactan con los chicos desde que están en menores, a los 15, 16, 17 años, cuando ya comienzan a mostrar que destacan y ya incluso a veces a esa edad juegan en primera. Los agentes, normalmente como los chicos en el Perú, seguramente en México es parecido, la gran mayoría son de clase económica, digamos, precaria, y los agentes de casos de que comienzan vamos a llamar así, a cubrir económicamente a la familia, obviamente con el compromiso de que luego va a ser devuelto con los contratos que van a celebrar los chicos, y luego de ello, ya mayores de edad, sé de gente que ya está ahorita, chicos que empezaron así, y ahora pues tienen 26, 27 años, y la gente se encarga de sus inversiones de los chicos, en materia usualmente inmobiliaria o otras de negocios. Y obviamente se encargan prácticamente de toda la vida económica de los jugadores. Sí, sí, por supuesto, al final sí, efectivamente es muy parecido ese tema en el que, pues sí, los jugadores a veces son muy jóvenes y pues hay muchos intereses a su alrededor, ¿no? De los jugadores en donde, bueno, pues al final lo que hay que hacer es proteger. De hecho, la FIFA también de alguna manera se ha encargado de cuidar esa parte, ¿no? Hoy no hay ningún jugador menor de edad que pueda estar firmado a largo plazo, ¿no? Hoy precisamente las normas de la FIFA establecen que ningún jugador menor de edad va a tener contratos así, ¿no? Incluso a partir de los 18 años, bueno, pues ya podrán firmar el contrato que, adelantándome, el contrato hoy deberá de tener máximo una vigencia de 5 años, pero para un menor de edad no, ¿no? Para un menor de edad se tiene que estar renovando año con año precisamente por esa situación, ¿no? De que no vaya a haber algún vivo por ahí, ¿no? Carlos, cuéntanos. Sí, en el caso Adelante, Carlos. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, ¿me escuchas? En el caso en el caso de menores, si no mal recuerdo, el reglamento, el REC, señala que o establecía, si mal no entendí, o recuerdo que era que que en el caso de menores no se podía cobrar, ¿no? Si tenían un representante, no se puede. Pueden tener un representante, un menor, pero no recibe una remuneración o un ingreso del representante del menor. Eso es lo que señala la norma, si mal no recuerdo, ¿no? Y justo Horacio, en un curso que estuve, Horacio, el doctor de Uruguay, reclamaba que por qué FIFA establecía eso, ¿no? De que el que representa a un menor no pudiese cobrar un honorario, ¿no? Sí, es correcto. ¿De quién hablas? De Horacio González Miulin. Sí, el doctor Horacio, sí. Yo estuve en un curso con él, sí. No te escuché, Carlos. Si hablabas de Sí, del Horacio doctor Horacio. González. Sí, correcto, sí. Con el doctor Horacio. Sí, claro. Bueno, sí, Horacio también es un gran maestro, un gran abogado deportivo, abogado de fútbol, extraordinario, de los mejores que hay en el mundo. Ok, sí, y también es eso, efectivamente, como bien lo apunta Carlos, en el tema de los menores, precisamente, Leonel, lo que sucede es que también están impedidos para cobrar, ¿no? Derivado de eso, aunque ya estén por firmar un contrato profesional, al final del día no tiene la posibilidad de que quien lo represente como agente o como intermediario puedan accesar a un honorario, ¿no?
a un cobro. Pero bueno, pues ahorita vamos a estudiar esa parte. Sin embargo, fíjense, también quiero comentarles, ¿no? Por ejemplo, en el último reglamento pues en el que hasta hoy todavía está vigente, en el reglamento de 2015 de la FIFA. Ahorita que hablemos de los antecedentes, vamos a ver cuántos reglamentos ha habido y cómo lo define al agente o al intermediario en los distintos reglamentos de la FIFA, ¿no? Pero en el último reglamento, fíjense, la FIFA define al intermediario o al agente, ¿no? Como la persona física o jurídica, es decir, aquí ya habla de una persona moral. Dice persona física o jurídica que, a cambio de una remuneración o gratuitamente, actúa como representante de jugadores y clubes con miras a negociar un contrato de trabajo o como representante de clubes en negociaciones con miras a celebrar un contrato de traspaso. Aquí precisamente les decía, ¿no? La parte importante es que habla el reglamento de que se aplique indistintamente a personas físicas o personas morales, ¿no? Indistinto. Claro que como también lo comentaba Carlos, vamos a verlo más adelante, hoy para poder ejercer esta profesión de agente o de intermediario, se requiere de tener una licencia que va a otorgar la federación o la asociación de fútbol de cada país en donde se presenten los exámenes y los requisitos que hay que cumplir para tener esa licencia. Y podríamos preguntarnos, bueno, si se trata de una persona moral, ¿cómo la persona moral va a presentar un examen? Bueno, pues evidentemente que va a ser a través de sus representantes legales o de sus apoderados, ¿no? Estos apoderados o representantes legales de una persona moral que se diga ser agente o intermediario en el mundo del fútbol, bueno, pues deberán los representantes o apoderados de tener esa licencia para poder ejercer, ¿de acuerdo? No puede ser cualquier persona, sino aquella persona moral que es una persona, sí, jurídica, sí, Carlos, la persona moral es una persona jurídica, ¿no? Bueno, acá en México así le llamamos persona moral, pero efectivamente es la persona jurídica, ¿no? Es una empresa bajo la característica de la que se pueda constituir en términos de las disposiciones legales de cada país, ¿no? Ya que pueda ser persona física, persona moral o persona jurídica civil o persona jurídica mercantil, ¿no? Acá en México incluso sí puede ser una persona moral de carácter civil para intervenir en el deporte. En algunos países no se permite esto, ¿no? Tiene que ser a través de sociedades mercantiles, ¿no? De personas jurídicas mercantiles, ¿no? Incluso, no sé si, por ejemplo, en Perú exista algún tipo de sociedad deportiva, como sucede en España, ¿no? Por ejemplo, con las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Las famosas SAD, que es así como están constituidos muchos equipos, pero también hay empresas o personas jurídicas que están constituidas en sociedades anónimas deportivas que son representantes de jugadores, ¿no? Que son intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tema importante, ¿no? Bien, ahora bien, les decíamos acá entonces, también se supone que esta definición del reglamento de 2015 de intermediarios de la FIFA, pues establece precisamente la posibilidad de que también sean hombres o mujeres, repito, personas físicas o personas jurídicas, y que también sean en singular o en plural, ¿no? Si pueden ser varios, no solamente uno. Vamos, si estamos hablando de una persona jurídica, bueno, pues nos da la posibilidad de que puedan ser dos o más personas las que intervengan, siempre y cuando tengan representación de la persona jurídica y cuenten con su licencia, evidentemente, ¿no? Para poder representar a la persona jurídica. Entonces, acá, bueno, precisamente hablamos de que la FIFA pues asume la responsabilidad de mejorar
de mejorar la parte del fútbol, ¿no? Del negocio del fútbol y de salvaguardar sobre todo la integridad en todo el mundo, ¿no? Por eso es que de ahí emite este reglamento. Y en ese contexto, bueno, pues el objetivo de la FIFA es el de promover y velar precisamente por los valores éticos que rijan a las relaciones entre los jugadores y entre los clubes o terceras personas que intervengan. La FIFA pues, protege de manera determinante, protege a los jugadores, protege a los clubes y las prácticas o las circunstancias que tengan que reinar dentro de estas relaciones, ¿no? Decíamos, para que no haya en esas relaciones contractuales de traspasos, ventas de jugadores o de relaciones laborales del jugador con el club y que no haya una parte que termine sorprendiendo a la otra. Bueno, pues es que la FIFA ha emitido este reglamento precisamente en donde a veces el agente que tenga más experiencia, que tenga más colmillo, ¿no? Que sea por ahí medio mañoso, pueda sorprender a otra parte, ¿no? O a una persona, a un jugador que no tenga tanta experiencia, como lo comentaba Lionel, ¿no? Sabemos que gran parte de los jugadores en todo el mundo, no es exclusivo de nuestros países latinoamericanos, en gran parte del mundo, la gran mayoría de los jugadores vienen de estratos sociales pues, raspados, ¿no? De estratos sociales de poca movilidad económica, ¿no? De tal manera que pues muchas veces muchos de ellos a duras penas saben leer, a duras penas saben escribir, y si no tienen una buena asesoría y suelen ser un talento, bueno, pues probablemente lo que sucede es que si se encuentran en el camino con un representante abusivo, pues entonces es ahí donde vienen los problemas. Y lo que hace la FIFA es que trata precisamente de evitar prácticas poco éticas, prácticas que no sean transparentes, más bien prácticas obscuras que se pudieran dar en las relaciones entre jugadores con los mismos agentes o jugadores con los mismos clubes, ¿no? Quizás sean las menos en el que un representante burle a un club, ¿no? Porque eso ya sería demasiado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al final eso es lo que sucede y para eso existe este reglamento precisamente, para que el intermediario negocie un contrato de trabajo entre el jugador y el club, o bien para que por parte del club pueda cerrar una transferencia de manera adecuada. Bien, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie? Lo pueden hacer levantando la mano por ahí en su plataforma. Si nadie tiene alguna duda o alguna pregunta, bueno, pues continuamos. Entonces, vamos a hablar de la importancia que tienen los agentes en la industria del fútbol. ¿Qué importancia tienen los agentes dentro del fútbol? Pues miren, por ejemplo, aquí les traigo algunos datos. Pese a la mala fama precisamente que tienen los agentes, son uno de los pilares más importantes de la moderna industria del fútbol y su trabajo es esencial para jugadores y para clubes en todo el mundo. La FIFA emite informes cada año sobre la actividad de los intermediarios. Ahorita les voy a presentar uno. Emite informes donde, por ejemplo, aquí les hablo del 2019, en donde solo el 20% de todas las transferencias internacionales intervino al menos un agente, ¿no? A ver, por aquí, perdón, tengo una pregunta de Carlos. Dice, ¿puede ejercerse la labor de intermediario sin estar registrado como agente? Sí, es posible. Es posible, sin embargo, también habríamos de ver los requisitos de cada asociación, porque repito, la FIFA señala que debe de tener registrados, debe de haber un padrón, incluso obliga a todas las asociaciones a que año con año publiquen en el mes de marzo, entre marzo y mayo, deben de publicar cada año
el padrón de agentes o intermediarios registrados en cada asociación. Puede ser que un club contrate a una persona que por las relaciones que pueda tener, lo acerque con un jugador, que ya habíamos dicho, un intermediario que es de manera ocasional. ¿Puede participar? Sí, sí puede participar, tampoco es que esté limitado, ¿no? Recordemos que, bueno, por lo menos, seguramente esto sucede en todo el mundo, que acá en México por lo menos es una garantía individual, protegido por la Constitución de México, el hecho de que cualquier persona pueda dedicarse al oficio o profesión que mejor le convenga, siempre y cuando sea lícito. Y el ser un intermediario, bueno, pues es lícito y no me pueden prohibir que yo me dedique a eso, porque entonces, bueno, pues promovería algún juicio de garantías. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que si yo intervengo como un intermediario en un contrato y al final no me pagan o surge alguna disputa, va a pasar que no voy a estar protegido por la asociación. Y entonces mi controversia la voy a tener que resolver en tribunales ordinarios y no en la Cámara de Resolución de Disputas de la asociación, o bien, si la intervención fuera internacional, quien tendría que conocer sería la FIFA. Y entonces, por no tener una licencia, entonces el intermediario no podría, de alguna manera, estar protegido por el reglamento de la FIFA. No sé si me expliqué, Carlos, con la respuesta que te di. Y en otra pregunta que me estás haciendo, también dice, antes el intermediario podía representar a ambas partes en un contrato. Tengo entendido que ya no. Sí se puede todavía. Precisamente si te fijaste, Carlos, en el índice que les presenté, vamos a hablar del conflicto de intereses, donde se habla precisamente que puede ser un conflicto de intereses que yo sea un agente que trabajo de manera independiente y que de repente, por ejemplo, soy agente del Club de Fútbol Barcelona y que por otro lado, yo ya también hace muchos años yo representaba como agente a Lewandowski. Y resulta que hoy, en este mercado de verano, se da la posibilidad de que Lewandowski juegue para el Barcelona. Ahí se podría considerar que hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque tanto represento al club, que ya lo venía haciendo de años atrás, como represento al jugador, que también ya lo venía haciendo de años atrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le voy a dar preferencia? Entonces, aquí puedo intervenir siempre y cuando, por escrito, en la asociación o en la federación o en la liga de fútbol de España, yo haga sabedor por escrito, tanto a jugador como club, que yo represento a la otra parte. Y si ellos manifiestan también por escrito su conformidad para que yo intervenga, puedo intervenir. Pero si una de las partes dice, no, yo no estoy de acuerdo, o me representas a mí o representas al jugador, pero a los dos no puedes. Entonces ya tengo que decidir yo, ¿no? ¿A quién quiero representar? Si represento al club o represento al jugador. Pero sí se puede, siempre y cuando haya transparencia, Carlos, en la negociación, en donde tú expongas como intermediario o como agente que al momento de que tú intervengas puede haber un conflicto de intereses. Si previo a las negociaciones lo haces saber a ambas partes y las partes están de acuerdo, entonces no tienes ningún problema. ¿De acuerdo? Con mucho gusto, Carlos. Bueno, entonces continuamos acá con la diapositiva, en donde les decía, bueno, pues, fíjense, dice el informe del 2019 que solo en el 20% de todas las transferencias internacionales intervino al menos un agente. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre interviene un agente. Hay millones, bueno, no millones, pero sí miles de transferencias y de operaciones al año en todo el mundo. Y no en todas interviene un agente. Hay unas en las que no interviene absolutamente nadie. Es directo el club con el jugador, entre ellos negocian y se acabó, ¿no? No hay más. Luego también nos dice que la importancia implica que la participación de los agentes es más alta cuando actúan por un club comprador
y más alto es el importe de la transferencia en juego, evidentemente, ¿no? Mientras más alta es la negociación, pues mayor es la tajada que se va a llevar el agente. Pero fíjense, este otro dato importante, ¿no? Que nos dice en el punto número 4. A pesar del elevado importe global pagado en comisiones, en el 2019, en las transferencias se pagaron 653,000 millones de dólares. Eso fue lo que se gastaron los clubes en compra y venta de jugadores en el 2019. 653,000 millones de dólares en todo el mundo. Las transferencias en que se pagan comisiones de más de $1 millón, fíjense bien, son marginales. Solamente es el 0.82% de todas las transferencias internacionales, es decir, ni en el 1% de todas las operaciones se cobró $1 millón o más. Es decir, casi todos los agentes cobran menos de $1 millón por operación realizada. ¿Cuál es el escenario más común? El escenario más común es que las comisiones de los agentes oscilan entre los 10,000 y los 100,000 dólares por operación. Decíamos, y a mayor importe de la transferencia, menor será el porcentaje de comisión del agente. Hoy día, también adelantándome un poquito a otro tema que vamos a ver más adelante, que es el de los cuánto debemos de cobrar como agentes o como intermediarios, es no más del 3% del salario anual del jugador. No más del 3%. Ahí, aguas, Leonel, con que estés cobrando más, Menos de $1 millón por operación, qué pena eso, dice Leonel. Sí, Leonel, menos de $1 millón. Pero bueno, pues, también tiene que ver pues, con el tipo de operación, es decir, no todos son Cristiano Ronaldo, ¿no? No todos son Leo Messi. Bueno, es más, incluso habíamos visto, ¿no? Que la tendencia del fútbol hasta hace poquito, ahorita te doy el uso de la voz, Leonel, habíamos visto que las tendencias eran esas transferencias multimillonarias, ¿no? Donde el fútbol se estaba saliendo de control, las operaciones estratosféricas que estábamos viendo. Recordemos cómo el Paris Saint-Germain, ¿no? Pagó la cláusula de rescisión de Neymar, donde dijeron, vamos a poner una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Pues llegó el guapo del Paris Saint-Germain y pagó la cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Una locura. Incluso no sé si han visto hoy las locuras con las que están firmando contratos. Me parece que este semestre que acaba de terminar, donde el Barcelona contrató precisamente a Ferran Torres, le puso en su contrato una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. ¿Saben quién va a llegar a pagar 700? Bueno, yo quisiera pensar que nadie, así como en su momento se pensó que nadie iba a pagar los 200 millones de rescisión de Neymar, y finalmente llegó alguien que sí los pagó, ¿no? Pero bueno, al final, Leonel, cuéntanos, ¿qué es lo que nos quieres decir? Pues ahí está. Claro, la experiencia en tema que he tenido, eso puedo aportar por ahora. Sí. Que en una oportunidad tuve que recurrir en el tema de mi hijo, como te comentaba, a una gente que me facilitó el contacto con Cristal, acá en Perú, que es un equipo top. Y lo voy a decir abiertamente, me dijo, te voy a cobrar 10%. Yo lo que yo cobro es 10%. Tú me hablas del 3% de la comisión del ingreso anual. Me dijo, yo cobro 10%. Y le digo, sí, pues, pero es que yo lo represento a mi hijo y yo te voy a pagar el 5% para abreviar, ¿no? Le dije, tómalo, déjalo. Lo tomó, alegre. Ahora, y luego ahora me entero pues, que usualmente 3%, claro. 5% sigue ganando. Y todavía le dije, te voy a pagar en partes. No hay problema, me dice, como en 3, 4 partes, porque yo sé que ellos cobran, hecho el contrato, ahí chapan su plata. No, yo se lo pagué en 3, 4 partes, ¿no? Y feliz también estuvo. Claro, sí, pues es que te digo, al final no todos son Cristiano Ronaldo y esas cantidades o esos jugadores top, ¿no? En realidad son muy poquititos y hay miles de transferencias en todo el mundo de jugadores, bueno, por ejemplo, acá en México, ¿no? Hablamos de operaciones de jugadores de 1,
1 millón de dólares, 2 millones de dólares, o sea, no es tanto, ¿no? Y de ahí pues te cobras el 3%, ¿no? Entonces, o sea, te hablo de que la operación de un jugador resulta ser eso, ¿no? O sea, hoy un jugador mexicano bien de los mejores cotizados están en 30 millones de dólares, de 30 millones de euros, ¿no? Que podría ser el Chucky Lozano, que está por allá en Italia, o Raúl Jiménez, que está en Inglaterra, que quizás son los mejores cotizados, pues andan por ahí de los 30 millones, 35 millones cuando mucho, por ejemplo, en el caso de México. De tal manera que, pues, si me toca la suerte, pero te hablo de que jugadores mexicanos, por ejemplo, tenemos a 3 o 4 de los que nosotros llamamos top. Claro, no se comparan con estos, ¿no? Que están fuera de serie, ¿no? Pero en el mercado mexicano, pues son esos, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Todas las transacciones que hay acá en México, pues sí, si bien es cierto, es una liga que paga demasiado la Liga Mexicana, pues aún así hay muchos movimientos que son así pequeñitos, ¿no? En donde, pues sí, si quieres hacerte millonario con una transacción, no va a pasar, ¿no? O sea, sí tienes que estar trabajando constantemente, ¿no? Y bueno, precisamente voy a dejar de compartir esta pantalla de momento para compartirles esta otra. A ver si ustedes me dicen si logran ver la pantalla que ahora les voy a compartir. No sé si logran ver ahí. Lo que les estoy poniendo es el informe. Si la logran ver, el informe de FIFA del 2020, aunque está en inglés, pero es el informe de FIFA que habla de los intermediarios precisamente, de las aportaciones, de las intervenciones, perdón, que hay con los jugadores, ¿no? Con los intermediarios. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunos datos nada más, ¿no? Esto igual se los puedo compartir o lo pueden descargar de la página de la FIFA, ¿no? Por ejemplo. Y aquí habla de eso, ¿no? De los datos, de los números, de cuántas operaciones se llevaron a cabo durante 2020 en todos los países y cómo fueron interviniendo, perdón, los intermediarios dentro del fútbol, ¿no? Y por acá hay más estadísticas, miren. Está interesante que le den una checada, se los voy a compartir para que ya no lo anden buscando, pero miren, por ejemplo, acá, el grueso de transferencias, ¿no? Por ejemplo, miren, Inglaterra, ¿no? Es el que se lleva el grueso de las transferencias que se realizan a nivel mundial y los montos, ¿no? En los porcentajes en los que intervienen los intermediarios en las transferencias. Y pues aquí tenemos estas gráficas, ¿no? De cómo nos va diciendo, ¿no? Bueno, acá, ese es el top 10, ¿no? Lo que aparece aquí, donde está la lista: Inglaterra, Italia, Japón, Alemania, Gales, Dinamarca, Suecia, que son ligas que aparentemente no pintan. Y miren, están en el top 10 de las asociaciones en cuyo porcentaje internacional de transferencias o intermediación aparecen por ahí los agentes, ¿no? ¿No está España? Entonces, mande. No está España. Fíjate que no. ¿Sabes por qué? Porque España casi no exporta jugadores o no. Hablamos de exportaciones, también. Y no está, mira, tristemente no está. Y sin embargo, hay ligas como la de Gales, ¿no? Que no pintaría. Dinamarca, Suecia, ¿no? Que no son ligas que pinten en el panorama, ¿no? Acá, bueno, pues otro tipo de porcentajes que nos da el informe de la FIFA. Acá hay otro top 10. Bueno, se los voy a pasar para que lo tengan. Miren, por ejemplo, acá también en estas gráficas nos muestra en cuanto a las comisiones de los que los clubes pagaron a los intermediarios, ¿no?
y estamos hablando pues aquí de una estadística que nos va presentando la FIFA en el 2014, en el 2015, en el 2016, hasta llegar al 2020, ¿no? En donde, si se fijan, ya fue menor. Porque lo que les quería comentar era el tema de que hoy afortunadamente se ha frenado un poquito el tema de, digo, a lo mejor para los que se dedican a ser intermediarios o agentes, quizás no es la mejor noticia, pero hoy si se fijan, se está poniendo como de moda las transferencias por terminaciones de contratos, en donde los jugadores se van por cero, por costo cero, ¿no? En donde hoy, por ejemplo, Messi, así se fue al Paris Saint-Germain, ¿no? Costo cero. Y así se han estado yendo algunos, incluso recuerden que la negociación que al final ya no se dio del tema de Mbappé para el Real Madrid, es que Mbappé iba a llegar como agente libre al Real Madrid, o sea, no le iba a costar un solo peso, a pesar de que el presidente Florentino Pérez estaba ofreciendo una cantidad de dinero, así como premio de consolación al Paris Saint-Germain para que no se quedara con las manos vacías. Al final, sí quería el Real Madrid, y de haber concretado la negociación, se llevaba a Mbappé gratis, ¿no? Y es así como muchos ahora lo están haciendo, ¿no? Esperar a que terminen contrato y se van como agentes libres. Y entonces ahí ya los clubes y evidentemente los agentes pues terminan perdiendo. Los agentes de clubes, no así el agente del jugador, porque el agente del jugador, si bien no gana con una compraventa de su representado, sí va a ganar con la negociación del club al que llegue, donde les decía, por ejemplo, el agente de Messi se va al Paris Saint-Germain gratis, pero el agente negocia la relación laboral de Leo Messi con el Paris Saint-Germain. Y de ahí su agente se pudo haber llevado el 3% de lo que gana Messi en todo un año. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es precisamente ahí donde surgen esas cifras. Incluso si lo ven acá del lado derecho, el cuadrito que está en gris, la FIFA también hace el estudio por confederación, ¿no? La UEFA, la CONMEBOL, la Asociación de África, la de Sudamérica, la de Asia, CONCACAF, Oceanía, ¿no? Están ahí precisamente el total de transferencias. Si se fijan, por ejemplo, ahí en Oceanía aparece el cero, ¿no? O sea, no hubo comisiones por ahí, ¿no? Que se negociaran. Evidentemente, entre UEFA y CONMEBOL se reparten la mayor parte del pastel, ¿no? Ya muy poquito en África, que sabemos que el mercado africano es muy bueno para Europa también. Ya la Confederación Asiática, pues ya representa menos, y la CONCACAF, pues todavía menos, ¿no? Y ya les digo, y Oceanía, pues ni pinta, ¿no? Y acá, bueno, pues les digo, tenemos ahí el tema. Acá la parte importante por la que estamos evaluando este tema es precisamente por lo que les decía, lo que representa la industria de los intermediarios y los agentes dentro del fútbol. En el 2020, esa industria generó para ellos, por ejemplo, 496,000 millones de dólares, ¿no? O sea, es una industria importante, ¿no? En el 2019 generaron 654 millones de dólares en plena pandemia, ¿no? Entonces, hay que ver precisamente, hay que atender a esta industria. Y aquí, a pesar de las cifras que se están manejando, la parte importante también que hay que destacar es que la FIFA ha frenado los topes precisamente de cobro, ¿no? Donde les decía, ha puesto ese tope en el 3%. ¿Por qué? Decíamos, había algunos agentes de jugadores, algunos intermediarios, que llegaban a cobrar hasta el 40% de lo que percibía un jugador. Imagínense esa locura, ¿no? Entonces, decíamos, la FIFA lo que está buscando es proteger al club, proteger a los intermediarios, proteger al club y proteger a los jugadores de que no haya intermediarios ventajosos o abusivos, ¿no? Esa es la realidad. Claro, ahora no lo son todos, ¿no? No lo son todos. Hay quienes hacen muy bien su trabajo, consiguen muy buenos contratos de patrocinio, contratos de trabajo con los clubes, derechos de imagen, tanto con el club como de manera individual, gestionan muy bien las finanzas
de los jugadores, porque hoy también, bueno, pues hay que ver, ¿no? Que hay jugadores que apenas ganan su primer millón y ya se quieren comprar avión, ya se quieren comprar colección de autos, ya quieren andar todos llenos de alhajas, de joyas, etcétera, etcétera. Y si no tienen un buen agente que les maneje sus finanzas, que les diga cómo invertir su dinero, bueno, pues al final terminan en la calle, ¿no? Hay muchos jugadores que al momento de que terminan sus carreras, ya sea ya por edad o de manera temprana por que alguna lesión les haya impedido continuar con su carrera, bueno, pues finalmente luego ya no tienen de qué vivir. Entonces, hoy también parte de la labor que tiene la gente, un buen agente, es que les asesore en materia financiera, ¿no? En cómo poder invertir su dinero, cómo hacerlo crecer, cómo hacer negocios. Ya ven que hay muchos jugadores que tienen sus propias fundaciones, ¿no? Sobre todo jugadores africanos que llevan pues parte de sus ganancias a sus países para ayudar a sus comunidades, etcétera. Bueno, pues esto también a veces suelen hacerlo los agentes, ¿no? La gente, un buen agente, debe de rodearse de gente de finanzas, de gente de contabilidad, de entrenadores personales para los jugadores, de nutricionistas, de un equipo vasto para poder ofrecer al jugador que esté al top siempre en su carrera y que no se preocupe porque le hicieron una mala inversión y ya le robaron dinero, que también hay muchos amigos de los que se rodean los jugadores que son vivales, oportunistas, y pues que muchas veces los llevan a la quiebra, ¿no? En crisis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí. No sé si han visto, no me acuerdo en qué plataforma, si en Netflix me parece, está una serie de Neymar. No sé si la han visto, esa no sé si la has visto, Lionel, te la recomiendo, porque habla de cómo el papá de Neymar es su agente y cómo el papá de Neymar en Brasil pone una agencia de jugadores, aunque la estrella y el principal cliente, pues evidentemente es Neymar, pero sí habla también, si los demás ya la vieron, y si no, bueno, les repito, se las recomiendo, y habla mucho de este tema, de cómo es el papel del papá de Neymar en su vida, donde incluso a veces Neymar se llega a saturar un poco del papá, ¿no? Porque aparte de que es el papá, pues aparte es el agente, ¿no? Entonces, si ya de por sí aguantar de repente al papá con los consejos, a ver, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, que el jugador de repente quiere perder la cabeza, se llena de fama y de fortuna, de repente quiere perder la cabeza y tener ahí al papá como papá, pero además al papá como agente, pues es difícil la situación, ¿no? Entonces ahí te la recomiendo, Leonel. E incluso seguramente también vieron, me parece que esa fue en Amazon, ¿no? La serie de Maradona, en donde también habla del que era su mejor amigo, ¿no? Que era su primer agente que tuvo Maradona y cómo lo fue llevando, cómo lo fue guiando, hasta que llegó un momento en el que se vio rebasado y ya no él podía hacer más por Maradona. Y entonces, bueno, fue también donde Maradona empezó pues en malos pasos y se dejó llevar por agentes que sí le ofrecieron fama, fortuna, mujeres, fiesta, drogas, etcétera, etcétera, y se pierde un poco. Y la parte mala, pues es que también en aquellas épocas, en los 80s, todavía no se manejaban las cantidades de contratos que hoy se manejan, ¿no? Los patrocinios, los mismos contratos de trabajo con los clubes, no se manejaban las cifras estratosféricas que hoy se manejan, porque si no, bueno, pues en aquellos tiempos, pues Maradona hubiera sido precisamente de esos multimillonarios de los que hoy hay en la industria deportiva, ¿no? Y no lo fue, ¿no? Y como Maradona, muchos otros, el mismo Pelé y grandes figuras del fútbol que pues no gozaron de esos privilegios de los que hoy la economía ha hecho de estas industrias deportivas, ¿no? A ver, perdóneme, tengo otra pregunta de Carlos acá en el chat que dice, para Latinoamérica debería ser otro porcentaje superior al 3%. El 3% debería ser para los grandes agentes en Latinoamérica, es diferente. Son menores los ingresos, hay pequeños agentes. Sí, también creo que el porcentaje podría ser diferente, pero a ver, vamos. El tema es que está regulado, sí es cierto. Sin embargo, esto no implica que a lo mejor en un buen arreglo el agente pueda cobrar más. Pero, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser
que si hay una controversia que se suscite por el contrato y por esa controversia no se le quiera respetar el pago a la gente o al intermediario, el intermediario al final, al momento de ir a reclamar que negoció de manera voluntaria y consensuada un porcentaje superior al 3%, ninguna federación se lo va a aceptar, ¿no? Acá la parte es que, la parte donde puede cobrar más es cuando sí lo negocian, es consensuado, no hay ningún tipo de controversia, el contrato se cumple y se le paga y punto. Ahí ya pudo cobrar el 10, el 15, el 20, lo que él haya querido, ¿no? Siempre y cuando así las partes lo hayan hecho. Ahora, también les quiero comentar, es muy común que en los contratos en donde el jugador tiene que pagarle a la gente, normalmente el que termina pagando no es el jugador, sino que es el club. O sea, el agente incluso negocia eso, ¿no? O sea, si dices, oye, club, ya negociamos que mi jugador va a ganar 100 al mes, al año, 100 al año. De esos 100, yo le voy a cobrar el 3%, entonces a mí me debes 3 y al jugador 97. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente el club paga 103. Al jugador le paga sus 100 y el club le paga al agente el 3% que le debe de cobrar al jugador, ¿no? Eso normalmente se negocia así. Eso es una práctica muy común, que el club termina pagando el porcentaje que el jugador le debe de pagar a la gente. Por acá tengo otra pregunta. Jericho dice, ¿cuáles son las prácticas más desleales que has visto dentro del mundo de los agentes? Prácticas más desleales, bueno, pues que la gente se queda con la mitad del sueldo, ¿no? Del jugador, o porcentajes sí más descabellados, ¿no? Donde de por sí el jugador, hay jugadores que ganan muy poquito, y el agente precisamente por la inconformidad de lo que aquí también comenta Carlos, donde dice, oye, pues en una negociación de $100,000, el agente va a cobrar $3,000, pues sí es demasiado el trabajo, y entonces ahí de repente la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues yo te cobro el 30%. Y entonces el jugador que de por sí iba a cobrar poquito, que iban a ser $100,000, pues ahora le van a quedar solamente $70,000, ¿no? Y con eso el jugador va a tener que hacer maravillas, y entonces la gente pues va a tener que hacer este tipo de situaciones, ¿no? De quedarse con una mayor parte, que esas quizás son las prácticas más comunes y por las cuales, repito, la FIFA trató de regular. ¿Qué otra pudiera ser? Pues Oye, mira, yo te digo una. a ver, venga, Leonel. Yo he conocido este caso, por lo menos dos, de chicos peruanos que a los 21 años, o sea, chicos con proyección, y a los 20, 21 años apareció un agente que se lo llevó a Europa. Y en Europa cerraron el contrato y todo aparentemente conforme, pero los chicos no juegan ni un partido. Y cobraron su plata, que era menos de lo que era su aspiración. Llegaron a Europa y por llegar a Europa aceptaron cobrar menos, pero todo indicaba de que era un agente que en forma arreglada con el club hacían la figura de un contrato seguramente por un monto superior al que realmente se pagaba al jugador, y la finalidad solamente era mostrar un contrato que genere una salida del club, pero el jugador no tenía no estaba en los planes del entrenador, estaba ahí de más. Los chicos se desesperaban y se venían, rogaban por regresar al Perú, ¿no? Porque no jugaban nada. Y ese era una estafa, obviamente, ¿no? Por supuesto, sí, desde luego. Al final también, esa parte iba a comentar, ¿no? Que cuando los jugadores van a otro país y los dejan varados, ¿no? Incluso hay muchos agentes que cobran por adelantado, ¿no? Que le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des tanta plata y te voy a negociar un contrato con el Real Madrid y te voy a llevar a Europa y vas a jugar y tal. Y al final el jugador termina en una liga en Rumania con un equipo de segunda división, arrumbado en un cuartito, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, y al final los dejan ahí, abandonados a su suerte, ¿no? Entonces, eso es lo que también suele suceder mucho con algunos agentes, ¿no? Que prometen cosas al jugador, a la familia del jugador, y al final
terminan por no cumplir, y repito, y muchos de ellos, pues a la familia, ¿no? Le cobran por adelantado, y cobran el vuelo, cobran el viaje y tal, y vamos, al final, repito, sí se llevan a los jugadores, pero los dejan abandonados, ¿no? Y como bien lo dices, Leonel, al final los jugadores ni juegan, por ahí sí tienen algún contacto, pero no pasa nada con ellos, pues precisamente porque no hay nadie que los esté asesorando, que los esté guiando, que los cobije para que tengan una buena estadía, ¿no? Por más pequeña que sea la liga, por menor que sea el sueldo que van a ganar, bueno, pues al final, pues digo, si asumiste como agente esa responsabilidad, pues también igual por poquito que vayas a cobrar, tienes que mostrarte ético, ¿no? De ahí precisamente es que vienen esas controversias en donde incluso en alguna falta de ética, en alguna falta de probidad, Jericho, los jugadores o los clubes pueden denunciar a la gente para que se le cancele su licencia, ¿no? Y entonces por ahí también la FIFA, bueno, la federación que corresponda, le puede cancelar la licencia, e incluso pues, lo pueden vetar para que trabaje en alguna otra federación o asociación internacional, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Precisamente por eso la FIFA obliga a los clubes, perdón, obliga a las federaciones o a las asociaciones a que publiquen su padrón de intermediarios para que sepamos quiénes son y que están en regla, ¿no? Precisamente porque a lo mejor los vemos hoy, pero mañana ya no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algo hicieron mal y ya les tuvieron que cancelar su licencia, ¿no? Entonces, para eso también precisamente está el padrón, para que nosotros podamos consultarlo y tener la garantía de que a la gente que estamos contratando, ¿no? Pues al menos tiene la licencia vigente, ¿no? Ya no sabemos si va a trabajar bien o va a trabajar mal, pero por lo menos tiene la licencia vigente, ¿no? Y eso ya es un buen parámetro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, señores, es que, bueno, les decía, les voy a compartir este informe. Si necesitan algún otro informe de años anteriores, bueno, pues también se los comparto. Este que es el último informe que ha publicado la FIFA, que es de 2020, pero es el último que ha publicado. Entonces, este con mucho gusto se los puedo compartir o se los voy a compartir. De hecho, ahorita lo subo al grupo. Y repito, si necesitan algún otro, bueno, pues se los comparto. Pero bueno, pues aquí la parte importante que les decía es analizar pues el impacto que tiene este negocio, perdón, el impacto que tiene este negocio dentro de la industria, ¿no? Decíamos, solo para 2020, pues hablábamos, ¿no? De esta cifra que nos da la FIFA, ¿no? En donde hubo 496,000 millones de dólares que se pagaron en comisiones, ¿no? Para los intermediarios, ¿no? Entonces es una cifra importante, ¿no? Bueno, vamos a regresar acá con nuestra diapositiva. Bien, hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya sea de manera verbal o en el chat que quieran compartir. ¿Nadie nada? Bueno, más o menos entonces nos damos idea, ¿no? De cómo es el tema de los agentes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de historia ahora un poquito. Miren, fíjense, la FIFA reguló por primera vez la figura de los agentes en 1996. Y ya posteriormente ha habido 3 reformas, en el 2001, en el 2008 y en el 2015. Y les decía, ahorita está por salir un nuevo reglamento de agentes, lo cual quiere decir, si ustedes se fijan más o menos por la temporalidad, bueno, del 96 hasta el 2001, pues sí, vivió mucho tiempo ese reglamento. Pues ya del 2001 al 2008 y del 2008 al 2015, si se fijan, cada 7, 8 años, la FIFA está metiendo la mano. Y ahorita incluso, ahorita para 2022, bueno, si se fijan, pues ahí vamos otra vez por ese lapso de casi 7 años en los que la FIFA encuentra situaciones que lo orillan a tener que modificar el reglamento, ¿no? Porque de lo que ha estado preguntando Carlos, pues había momentos en que se necesitaba licencia, luego había momentos en los que ya no se necesitaba licencia. Les decía, no había un momento en el que los abogados, solamente por el hecho de ser abogados, podíamos para efectos FIFA ser agente de jugadores sin tener que tener una licencia, solamente porque éramos abogados, ¿no? A veces ser abogado nos da muchos privilegios,
entre ellos en el deporte, ese era uno de ellos. Ahora ya no. Ahora, por muy abogado que seamos y por muy experto en derecho deportivo que seamos, necesitamos cubrir los requisitos que exija la Federación o Asociación de Fútbol en donde yo voy a trabajar para poder tener mi licencia. Si no, repito, por más buen abogado que sea, no puedo ser agente, ¿no? Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Las 3 primeras ediciones compartían 5 principios esenciales, ¿no? Que aquí se los describo, que había un sistema de licencias previo de examen, ¿no? Que se tenía que aprobar a través de un examen. La contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. Eso es lo que deberíamos de tener si queríamos ser agentes de jugadores. Una fianza que garantizara nuestro buen desempeño, una fianza de responsabilidad civil, un seguro de responsabilidad civil. También la suscripción del código deontológico, que bueno, pues este código lo que buscaba era eso, ¿no? Que nos íbamos a desempeñar o que nos vamos a desempeñar de manera ética, de manera profesional, de manera transparente, con probidad, ¿no? En beneficio de los intereses del jugador o del club, no de los míos, no los de mi casa, ¿no? Sino los del jugador o los del club, ¿no? Y evidentemente, pues sí tener un honorario que yo deba de cubrir, pero siempre que sea ético, profesional, con probidad, transparente. Luego, la competencia jurisdiccional de la FIFA para la resolución de disputas internacionales, bueno, pues también estaba garantizada, que si había una controversia por parte de algún intermediario, bueno, pues la FIFA podía resolverse ante la FIFA y no ante tribunales ordinarios, ¿no? La FIFA conocía y precisamente hay un sistema disciplinario, ¿no? Este sistema disciplinario es donde les decía que puede llegar el momento en el que un agente que sea denunciado por malas prácticas puede perder la licencia ante la Federación o Asociación de Fútbol que le dio la licencia, que lo reconoció como agente. Y luego, precisamente, hablamos de que en el 2015 se produce un cambio drástico con la desregulación llevada a cabo con el reglamento sobre las relaciones de intermediarios, ¿no? Que ahí en este reglamento del 2015, bueno, pues hubo cosas que se dejaron de prever, que antes se venían regulando. Este reglamento rompe con principios históricos y en su lugar establece un sistema de mínimos a nivel mundial, trasladándole a las asociaciones nacionales la responsabilidad de regular la profesión del intermediario, que eso es lo que les decía. La FIFA en este reglamento de 2015 prevé reglas mínimas básicas y de ahí le da la facultad o le delega la facultad a cada país de que su asociación o federación regule respecto de los intermediarios. Es decir, que cada país va a tropicalizar el trabajo de los agentes o de los intermediarios. Es decir, las prácticas que sean comunes en México no necesariamente van a ser las prácticas que rijan en Perú, pero la asociación en México pues va a regular en relación a cómo se establece el mercado en México. Y la asociación peruana o federación peruana al final va a regular en los hábitos que se tengan en el mercado de Perú, ¿no? Entonces, al final lo que la FIFA hace es no meterse en rollos y dejarle a cada país la facultad de regular todo lo relativo a los intermediarios y agentes de fútbol en cada país. Siempre y cuando, repito, tomen como base mínima el reglamento FIFA. Eso es lo único que pide la FIFA. Que no desconozcan su reglamento, que lo tomen como base y de ahí para arriba, todo lo que venga en mejoría, que se regule. Y lo que venga en detrimento del reglamento de FIFA va a ser considerado ilegal. La FIFA no lo va a reconocer. No sé si me explico con esa parte. Y luego hablamos de que las consecuencias de la desregulación han sido, uno, el incremento del número de agentes y del intrusismo de la profesión, donde aquí lo que comentaba Carlos, ¿se puede ser intermediario sin tener licencia? Sí, sí se puede, pero pues se le llaman intrusos, ¿no? O sea, el gremio le va a llamar intrusos a alguien que no tenga licencia, ¿no? Otro problema que nos encontramos es la disparidad de regulaciones en las diferentes asociaciones nacionales, que ese también es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en Perú se puede regular de una manera, pero en Colombia
se va a regular de otra manera, y en Paraguay de otra, y en Uruguay de otra, y entonces, ¿qué va a pasar con toda la Conmebol? Que a pesar de que todos son países que pertenecen a una confederación, cada uno regula de manera diferente, ¿no? Entonces, eso también suele ser un conflicto, que no haya homogeneidad en la regulación de las transferencias internacionales. Y entonces, el problema viene para el intermediario y para el agente, que va a tener, cuando haga operaciones internacionales, se tiene que documentar respecto del país en donde se va a celebrar la operación. ¿Por qué? Pues porque él sabe de su federación. Por ejemplo, yo de México, pero si me dicen, oye, pues es que vamos a comprar un jugador en Argentina, pues yo no sé cómo es en Argentina, entonces voy a tener que ponerme a estudiar porque la operación se va a cerrar en Argentina bajo los parámetros argentinos. Entonces ahí es donde yo voy a tener que ponerme a estudiar para ver cómo voy a defender o a intervenir para los intereses de mi cliente, ¿no? Que va a ser el futbolista. Entonces, bueno, pues de alguna manera esa parte también suele ser un conflicto. Luego, otro punto a destacar de esta desregulación es el incremento de litigios, que precisamente derivado de las discrepancias que hay en las regulaciones de cada país, pues eso nos lleva a que surjan más controversias y en consecuencia, bueno, pues tenemos más disputas o más litigios, ¿no? Y otro punto es que también se ha aumentado el importe de las comisiones, lo que yo les decía, ¿no? Sí, la FIFA dice que podemos cobrar un 3%, pero no dice que sea un tope máximo. Entonces, si yo quiero, le cobro el 70% a mi cliente, y si mi cliente se deja, pues ya cobré el 70% de lo que va a ganar. Entonces, eso también es otro problema, ¿no? Para jugadores y para clubes, no así para la gente, evidentemente, pero decíamos, también en la industria, pues tenemos agentes que son muy abusivos, ¿no? Y bueno, como último punto a destacar en este tema de la historia es que, consciente de ello, la FIFA tiene previsto aprobar un nuevo reglamento de agentes en este año de 2022, ¿no? O sea que ya está próximo a que salga el nuevo reglamento y vamos a ver ahora qué viene, porque repito, en el 2015 se desreguló prácticamente todo el tema que tiene que ver con los agentes y ahora parece que derivado de todas estas controversias, pues la FIFA está buscando nuevamente cómo poner límites al trabajo de los agentes y de los intermediarios. Bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí, Javier, permíteme. Claro. Los requisitos que están en el punto 2, que ahora nos dice que ya no rige porque está desregulado, lo entendemos así, lo entiendo así. Pero me llama la atención el punto 2b, que dice la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. ¿Te has encontrado con un caso donde se le haya demandado a un agente por alguna responsabilidad que haya generado en su servicio y que a su vez lo hayan demandado a una compañía de seguro para que cumpla con ese seguro? No, porque esto también ya dejó de operar. Bueno, hoy en la práctica ya no se da. Ya no hay porque, pues difícilmente se podría. Mira, a lo mejor en el tema de lo que hablábamos ahorita, de la pregunta que nos hacía Jericho, era el que nos hacía la pregunta, ¿no? Sí, Jericho, que nos decía, oye, pues, ¿qué prácticas has visto? Pues eso de dejar varados a los jugadores y que no se les cumpla, el ejemplo que tú también dabas, ¿no? Que a un jugador se le ofreció determinado sueldo y al final terminaron pagándole uno inferior y tal. Bueno, pues ahí, si había un contrato firmado, bueno, pues el jugador puede exigirle a la gente el pago de daños y hacer efectivo el seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no le cumplió con lo prometido, es decir, el trabajo que la gente debería de hacer, no terminó por hacerlo como lo pactó en el contrato y hubo un detrimento, una pérdida para el jugador y entonces podría hacerlo efectivo. Pero no, fíjate que yo en la práctica no he tenido conocimiento de que algún jugador haya hecho uso de esta situación o que tenga demandado a un agente por malos manejos o algún tema, no tengo. Tú tampoco sabes de alguien. No, me llamó la atención porque es una figura, primero, bueno, es muy útil para el jugador, incluso también para los clubes,
Es más, los clubes deberían tener algo parecido, una obligación, un seguro de ese tipo. Pero también me doy cuenta de que obligar a esta clase de contratación de un seguro le genera un costo. Y eso también va a reducir a los agentes que van a estar dispuestos a pagarlo. Sí, sí, finalmente, o sea, sí tienes razón, pero también a veces pudiera ser indispensable, ¿no? Te decía aquí, lamentablemente, si hoy se está regulando esto, desde 1996 se está regulando, es porque en la práctica los jugadores y los clubes se encontraban con gente abusiva, con gente que tenía malos hábitos, malas prácticas y que seguramente a muchos metieron en problemas. Y de ahí es que a alguien se le ocurrió poner este seguro de responsabilidad civil precisamente para poder responder contra esos daños, ¿no? Carlos. Sí, bueno, acá en el Perú, en la federación, hay un reglamento de intermediarios, en la Federación Peruana del Fútbol, y si es persona natural, te pide 3 requisitos, ¿no? Mayoría de edad, nacionalidad peruana o extranjero residente en Perú, conforme a ley, y un artículo y un inciso bien subjetivo, ¿no? Gozar de una reputación intachable. Eso lo tienen todos. Eso lo tienen Pero todos. eso es un tema subjetivo, ¿no? Porque Totalmente de acuerdo contigo. Y Sí, después, y en personas jurídicas, en Perú sí, bueno, domicilio legal en Perú, inscrito en registros públicos, que es la entidad acá que se inscribe, tener RUC, ¿no? Para el tema de impuestos, en SUNAT, tener en el objeto social de la empresa, tener como objeto la representación conforme al artículo 2, que es la definición de intermediación, de intermediario o representante, y señalar expresamente el nombre completo de los representantes que puedan actuar en su nombre en las funciones de intermediación, quienes deberán cumplir con todo lo previsto en el artículo 3, o sea, los artículos de la persona natural. Eso es lo único que piden. Y después sé que hay un examen y creo que pagabas 500 o $500, $600. Sí, sí, si no pasas el examen, pues ya tu plata ya fue también y ya se quedó todo, ¿no? Pero al final tienes toda la razón y sabes que eso existe en todo el mundo porque eso viene en el reglamento de FIFA. El que debas de tener probada solvencia moral, ¿no? Y solvencia profesional, ¿no? Y eso cómo sucede, ¿no? O sea, pues en cada país y a veces en el mismo país, de persona a persona, lo que para mí es bueno, no necesariamente para ti. Y lo que para ti es bueno, pues para Osvaldo no lo es. Y lo que para Osvaldo sí, para Enrique no. Y lo que para Enrique sí, para Carolina tampoco, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema subjetivo. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor basta con que no tengas antecedentes penales, pues no tengas por ahí alguna demanda o una denuncia penal de tipo patrimonial, ¿no? Pues ese tipo de cositas que a lo mejor es con lo que pudieras comprobar que tienes probidad moral y profesional, ¿no? Y bueno, y después hay un artículo del 5 que habla de los impedidos de ser intermediario, los señalados, los quebrados, o sea, los que tengan deudas, ¿no? Incapacidad total o parcial, los que tengan sanciones por FIFA, Conmebol, Asociación Deportiva de Fútbol Profesional o de la Federación, los jugadores en actividad, empresas de espectáculos y deportivos, los que mantienen una relación contractual con FIFA, Conmebol, la Federación, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, y los que estuvieran cumpliendo un trabajo, una función definida como oficiales, sección según los estatutos de FIFA, y los que son condenados por delito doloso. Sí. Esos son los impedidos de ser intermediarios. Claro, sí, bueno, y ahí precisamente pues también nos da un parámetro, una esencia de qué podría ser pues la falta de probidad, ¿no? Pues es todo esto, ¿no? Todos los impedimentos. Así es. Así es, pues sí, básicamente es eso, pues ya le decía, ese reglamento que nos acabas de compartir, Carlos, pues precisamente es el que existe para Perú y así como ese, existe uno para México, uno para Argentina, uno para Paraguay, uno para cada país en todo el mundo, en donde, repito, tomaron como base la regulación de FIFA y a partir de ahí crearon el suyo, ¿no? Y esto, pues así lo estableció la FIFA precisamente en este último reglamento. Decíamos, hay que esperar
porque bueno, pues hoy todo esto que estamos viendo, tarde o temprano, cuando la FIFA publique su nuevo reglamento de 2022, pues muchas cosas no las van a cambiar, ¿no? Pero bueno, pues mientras tanto, pues vamos a seguir trabajando con esto, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, señores, por cuestiones de tiempo, creo que le tenemos que dejar hasta aquí y nos veríamos en 15 días, ¿no? Me parece que ustedes en 8 días van a estar festejando por ahí hay algún tema patrio, ¿no? Me parece, es un día inhábil. Y creo que nuestra siguiente clase es hasta la siguiente, ¿no? Hasta el siguiente jueves, ¿no? Nos vemos el día 4, ¿cierto? 4 de agosto. Perfecto. De acuerdo, señores. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de terminar la clase de hoy. Solo subrayar que entonces hoy por hoy estamos en una situación de desregulación y que con los nuevos reglamentos supuestamente se espera que haya una regulación. Sí, se espera, sí, sobre todo por este punto 4 que está en esta diapositiva, Leonel, donde ponemos ahí al menos 4 puntos que ha traído como consecuencia la desregulación, ¿no? Pero hay gente que está trabajando como agentes o como intermediarios sin tener licencia. Hay disparidad en las regulaciones, ¿no? Para negociar sobre todo las transacciones internacionales. Hay muchos litigios y pues hay quienes están abusando de las comisiones, ¿no? Y sí, Carlos, ese que tú me comentas está vigente para la Federación Peruana de Fútbol. Sí, te digo, y ahorita todos los países tienen un reglamento que está vigente. Cuando entra el nuevo reglamento de la FIFA, estos reglamentos también de cada país van a quedar en desuso o van a tener que adaptarse a la nueva regulación de FIFA. Pero sí, hoy cada federación tiene su propio reglamento. ¿De acuerdo? Bueno, señores, pues de momento les agradezco por esta clase, por estas 2 horas. Gracias por su tiempo, por su atención y nos estamos viendo en 8 días, digo en 15 días. ¿Les parece bien? Perfecto, Javier, muy agradecido. Si alguien tuviera alguna situación de aquí a 15 días que quieran platicar algo, estoy en el grupo y si no, pues ahí tienen mis redes sociales al final de la presentación de las diapositivas. Cualquier cosa, con toda confianza estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Nos vemos pronto.